Saludos, buenos días pueblo dominicano y buenos días a todos los hispanohablantes. Bienvenidos a su canal, el Profe 07, y a su segmento Historia desde el Hogar conmigo, el profesor José Ángel. Miren, en esta ocasión estaremos tocando un tema sobre un país que ahora mismo está candente, siempre ha sonado mucho y es bien conocido más que otra cosa por el problema de la pobreza, y es Haití. Se menciona mucho siempre que Haití es el país más pobre de América, que Haití es el país más pobre del hemisferio occidental y que es uno de los países más pobres del mundo, incluso más pobre que la mayoría de países africanos. Pero tenemos que mencionar algo importante de la historia haitiana, sobre todo para nuestro continente americano. Lo que Haití logró hacer en su momento con la revolución haitiana, que fue de 1791 a 1804, fue una hazaña, mi gente, en ese momento impensable. Haití, cuando triunfa la revolución haitiana, hizo diferentes hazañas que ahora les voy a mencionar, miren. La primera hazaña fue ganarle al Imperio francés, que en su momento era uno de los países más poderosos del mundo y de los ejércitos más poderosos del mundo. La segunda fue lograr abolir la esclavitud. Cuando Haití abolió la esclavitud, Haití fue el primer país del continente americano, mi gente, en abolir la esclavitud y uno de los primeros países del mundo. Fue la primera revolución negra antiesclavista que tuvo éxito y me parece que fue la primera. También fue el segundo país de América en abolir la esclavitud, en hacerse independiente. El segundo país de América en hacerse independiente fue Haití, solamente detrás de Estados Unidos, y se dice que el primer país de América Latina. Entonces, esa hazaña que logra Haití en su momento con la revolución haitiana, le provocó, puede decirse, una desgracia, y fue ganarse el odio de las fuerzas imperialistas a nivel mundial. Cuando Haití logra esa hazaña se convierte, aunque fue un buen ejemplo para los países que estaban colonizados en ese momento, pero para las potencias que tenían el poder fue un mal ejemplo. Entonces, por ejemplo, Francia, que era su antiguo colonizador, tengo que mencionar, Haití, mi gente, es una especie de sembradero de caña de Francia. Antes de Haití ser Haití, Haití estaba compuesto por un grupo de esclavos africanos que Francia había sacado de África y que lo había traído de tribus diferentes, y Francia lo estaba sobreexplotando. Haití tenía la esclavitud más intensa del continente en ese momento, antes de la revolución haitiana de 1791, la esclavitud más intensa de todo el continente. Tanto así que el promedio de vida de un esclavo africano cuando llegaba a Haití era de 7 u 8 años, mi gente. Entonces, ¿qué pasa? Aunque se sembraban diferentes productos, el producto principal era la caña de azúcar. Haití en su momento era una de las colonias más productivas que tenía, fue la colonia más productiva de Francia y una de las colonias más productivas del mundo en su momento. Entonces, ¿qué pasa? Como fue sometida a una esclavitud tan fuerte y tan brutal, la más brutal de todo el continente, cuando los haitianos hicieron su revolución, que empezó en 1791 con un pastor vudú jamaiquino, después la siguió Toussaint Louverture, que se convirtió en el principal líder, y puede decirse que tanto Toussaint Louverture como Jean Dessalines son los dos principales líderes de la revolución haitiana. ¿Qué pasa, mi gente? Ocurre la revolución haitiana. Como ellos fueron tan explotados por los franceses, la revolución haitiana de Toussaint Louverture se basó principalmente en el rencor del odio, o sea, en el rencor, en el odio del negro hacia el blanco, del rico hacia el pobre, como lo explica Juan Bosch en uno de sus libros. Entonces, ¿qué pasa? Triunfa la revolución haitiana y los esclavos, ex esclavos africanos empiezan a matar a todos los blancos franceses que había en Haití. Muchos escaparon incluso. No sé si hay datos históricos sobre eso. Alguien me comentó una vez, un profesor, que hay un pueblecito aquí en República Dominicana, fronterizo casi, que está en la provincia de Independencia, que se llama Mella. Que Mella se fundó como con familias francesas que escapaban de la revolución haitiana. Si algún historiador dominicano ve este dato, que me lo confirme, por favor. Un historiador sobre todo que sea sureño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando triunfa la revolución haitiana, los ex esclavos negros empiezan a matar a todos los blancos, quedaron muy poquiticos. Empiezan a quemar todas las propiedades, sobre todo los sembraderos de caña, los ingenios azucareros empiezan a quemar y Haití se queda devastado. Francia después le impone una deuda de 150 millones de francos, una deuda millonaria para ese momento, que Haití duró más de 100 años pagando esa deuda. Pero primero Haití se divide en dos reinos, uno en el norte y otro en el sur. Había uno que era una república y otro era una especie de monarquía. Entonces, ¿qué pasa? Ya en 1818 se unifica Haití de nuevo y Boyer toma el poder. Puede decirse que Boyer fue una de las figuras más importantes de Haití, porque Boyer no solamente unificó Haití entre Boyer y Petion, sino que también Boyer logró unificar toda la isla. Cuando Boyer fue que los haitianos invadieron aquí por 22 años. Más tarde, en 1844, en la independencia, nosotros, gracias a Dios, logramos sacarlo de esta parte de la isla. Y hubo algunas batallas donde ellos quisieron entrar de nuevo, la batalla del 30 de marzo, la del 19 de marzo, pero no pudieron. Entonces, ¿qué pasa?
Haití se empobreció mucho por la deuda que Francia le puso y por un bloqueo internacional que le pusieron las grandes potencias, que casi ningún país del mundo podía comprarle ni venderle nada a Haití. Este bloqueo duró muchísimos años. Aparte de eso, las grandes potencias mundiales no le reconocieron la independencia a Haití. Por ejemplo, Estados Unidos le reconoció la independencia, creo que fue después de 1800, 1862, 1864 que Estados Unidos le reconoció la independencia. ¿Por qué? Porque quizá en su momento era un mal ejemplo para Estados Unidos, una república negra, un movimiento de esclavos negros triunfara, porque Estados Unidos tenía mucha esclavitud también con los negros de allá en ese momento. Todavía a principios del siglo XX se iba más del 80% del Producto Interno Bruto de Haití se iba en pagar la deuda a Francia, pudieron pagarla en 1947, pero mi gente, algo que también causó problemas fue el origen de Haití. Miren, Haití cuando se independizó, los haitianos no pudieron ponerse de acuerdo porque es que la mayoría de ellos eran esclavos que venían de tribus diferentes de África, entonces cada uno tenía una forma diferente de hacer las cosas y eso complicó también un poco la unidad del país. Entonces, me imagino que ya van a saber las hazañas que logró el pueblo haitiano en su momento. El primer país del continente americano en abolir la esclavitud, el segundo país del continente y primer país de América Latina en hacerse independiente, solamente después de Estados Unidos, el primer movimiento antiesclavista y único hasta ahora en la historia que ha triunfado, y la primera república negra del mundo. Estas fueron las hazañas que logró Haití. También Haití le dio ayuda cuando el presidente Petión le dieron ayuda a Bolívar. Bolívar estaba en una mala situación, Bolívar parte de Jamaica, Haití, y el presidente Petión le ofrece una ayuda, el presidente haitiano le ofrece una ayuda a Petión, a Bolívar, de 4.000 fusiles y 15.000 libras de pólvora. Ahora, Joaquín Balaguer en su libro, Memorias de un cortesano, explica que en ese momento un general, creo que era español, el general Morillo, le explica al gobierno español que esa ayuda que Petión le estaba dando a Simón Bolívar era con interés de que se formara una especie de enclave de negros esclavos libertos en la Guyana. También se dice que Petión le propuso, o sea, lo iba a ayudar a Bolívar, pero con la opción, con la condición de que liberara a los esclavos cuando Bolívar llegara al poder. Entonces es muy interesante la historia, ya sabemos las hazañas de Haití y espero que pasen buenas, mi gente.